Lucas 3:23 dice: y al comenzar Jesús su ministerio tenía como 30 años. La tradición dice que su ministerio duró alrededor de 3 años. No es a ciencia cierta cuánto tiempo exacto duró, pero lo que sí te puedo afirmar con certeza es que Jesús dijo e hizo cosas que en el tiempo en el que Él las dijo eran consideradas blasfemia por los líderes religiosos. Jesús dijo e hizo cosas que eran consideradas blasfemia en ese tiempo. Y es que si nos ponemos a pensar, todo lo que Jesús decía y hacía iba contra la corriente de la cultura, iba contra la corriente de todo el sistema religioso y la tradición que había en ese tiempo. Ahora, una cosa es escuchar a una persona así en vivo y en directo, así como me están escuchando a mí, ustedes con sus propios oídos, escucharlo. Y otra cosa es escuchar cuando alguien más te repite lo que esta persona dijo. Porque tal vez tú lo puedes, si estás en forma personal, lo puedes percibir o lo puedes analizar. Ves a la persona, ves sus gestos y comienzas a interpretarlo. Y tal vez se te hace un poco más fácil. Pero ¿qué pasa cuando ya han pasado años? En el caso de Hebreos 10:8, lo voy a leer rápidamente. Aquí el escritor ya había pasado años desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que ellos están hablando de Jesucristo, esas cosas que Él dijo. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. El autor del libro de Hebreos está haciendo un quote de algo que Jesús dijo, una reseña, un comentario de lo que él había escuchado. Ahora imagínate los que estaban escuchando, las personas que estaban recibiendo ese mensaje, que Jesús dijo ¿qué? Está diciendo que nuestras tradiciones no agradan a Dios. Todas esas cosas que aprendimos de nuestros padres y de nuestros ancestros, ¿Jesús en serio dijo eso? Que a Dios no le agrada todo lo que estamos haciendo nosotros como nuestra tradición, parte de nuestra religión. Hebreos 10:9 dice: luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Una vez más, hablando de Jesús. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Una vez más, que Jesús dijo que Él viene a anular el primer pacto, esa tradición, ese pacto que el mismo Dios hizo con nosotros, y viene a instituir uno nuevo. Saben, iglesia, estas son cosas mayores que Jesús estaba diciendo. Estas son bombas, como le decimos en español. Son bombas que Él estaba dejando caer en ese momento. Y ya no era solo Jesús, ya habían pasado años y habían personas que comenzaban a enseñar de esa forma. Y toda la gente, ¿que Jesús dijo qué? O sea, eso va en contra de nuestras tradiciones. Esto va en contra de lo que nosotros hemos aprendido. Ahora imagínate, 2000 años más tarde, todas estas frases siguen impactando el mundo. Siguen creando cultura, siguen cambiando la forma en que nosotros vemos a Dios. Y lo que Jesús vino a hacer es literalmente a reemplazar algo que ya no estaba funcionando. Que el pastor dijo que Jesucristo vino a reemplazar algo que ya no funcionaba. Esta es una expresión que me imagino que muchas veces la has utilizado. Y recordemos que Dios le dio a Moisés en el desierto una lista de regulaciones y parámetros para poder vivir una vida en orden y bendecida. Eso es lo que nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Eso es algo que Dios literalmente lo utilizó. Es algo que Él literalmente les dijo: hagan esto, van a vivir en orden y van a ser bendecidos. Y todos los que estamos aquí tenemos listas de regulaciones y parámetros para vivir una vida en orden y bendecida. Lo hablábamos el miércoles en nuestros estudios de media semana, que nosotros incluso en nuestras casas tenemos ciertas reglas y ciertos parámetros para poder vivir en orden, para poder llevar la fiesta en paz, para vivir organizados. ¿Cuántos tienen ciertas regulaciones en su casa? Esas reglas que no se pueden cumplir, más o menos. Y todos tenemos reglas sencillas, aunque las reglas sean como: después de que comes vas a lavar tus platos, después de que te despiertes vas a arreglar tu cama. E incluso hay unas reglas que en inglés se llaman unspoken rules.
Hay cosas que ni siquiera las hemos dicho, pero ya son sentido común, que son cosas que se deben de respetar, con el único motivo de poder llevar la fiesta en paz, vivir en orden y ser bendecidos. O sea, tener una vida relajada y tranquila, ya sea en tu casa, en tu trabajo o en diferentes lugares donde tú tienes que estar con más personas. Pero llegará un momento en que estas regulaciones o estas pequeñas reglas tendrán que ser modificadas o reemplazadas incluso, porque tal vez ya no te están funcionando. Por ejemplo, no sé si ustedes, las personas que ven las noticias o conocen un poco de política, llega un momento en que incluso las constituciones de ciertos países se tienen que modificar por alguna necesidad de que tal vez ya una regla que la escribieron hace 100, 200 años, tal vez ya ahorita ya no está funcionando, o incluso puede ser reinterpretada. Entonces eso es a lo que se le llama una reforma. Okay. Se reúnen todos los diputados o las personas que tienen que reunirse para hacer estas reformas, votan y empiezan a modificar, comienzan a reestructurar o a reformar la Constitución. Ahora yo sé lo que están pensando: pastor, pero ¿y qué tal si estas personas políticos son corruptos y comienzan a modificarla a su conveniencia y son cosas que van a ser malas? Eso pasa. Pero ahorita estamos hablando de que Jesucristo vino a hacer un cambio. No es una persona corrupta, no es un político, no es cualquier persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y eso es necesario, esa reforma, ese cambio. Y saben, el pueblo de Israel, antes de ser una gran nación, fue solo una pequeña familia. Y en esa pequeña familia yo sé que tenían sus reglas, tenían sus cositas, sus regulaciones para poder vivir en orden. Fue esa familia a la que Dios literalmente, Él le habló a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y yo te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación. Que eventualmente, después de casi 600 años, después de salir de Egipto, después de ser prisioneros, esclavos en Egipto, ellos ya se habían multiplicado. Ya no eran una familia de 10 personas, de 15 personas, una familia hispana de 30 personas. Ellos se habían multiplicado, eran cientos y miles, hasta millones, dice la palabra de Dios. Y no es lo mismo las reglas de tu casa que las reglas que tú necesitas para una nación. ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque todas esas reglas culturales pueden afectar, incluso irte a dormir temprano, lavar tus platos, culturalmente pueden impactar a un país. Pero para poder gobernar una nación se necesitan otro tipo de reglas. Y Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y los voy a leer rápidamente. Los 10 mandamientos, uno de ellos es: no tendrás a dioses ajenos delante de ti, no te harás imágenes ninguna semejante de lo que está arriba o en el cielo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate el día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo, ni su carro, ni su guitarra, ni nada, literalmente. Ahora, estas son 10 mandamientos, 10 regulaciones que Dios se los había dado para que pudieran vivir en orden y ser bendecidos. Y eventualmente, según la tradición judía, estos mandamientos llegaron a convertirse hasta más de 600. Porque empezaban a interpretar, surgieron nuevas necesidades. Algunas personas decían: ay, pero pues deberíamos ser un poco más específicos. Hay más necesidades. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar alrededor de 600 regulaciones que tenían que ser cumplidas. Y cada una de esas regulaciones tenían incluso un castigo específico si no se cumplían. Literalmente se estaba convirtiendo como la constitución de un país. Para las personas que saben esto de política, las constituciones de los países están bien detalladas. Y los cambios que se le van haciendo también son necesarios. Y el corazón de Dios era que estos parámetros sirvieran al pueblo de Israel para vivir en orden y bajo la bendición de Dios. Eso estaba en su corazón. Ese era el propósito por estas regulaciones y estos mandamientos. Pero cuando Jesús inició su ministerio, esos 3 años aproximadamente, todo esto ya había perdido su esencia y se había convertido en una tradición vacía.
estas 600 reglas que ya se habían multiplicado, ya no les servían para lo que Dios se las había entregado. Las reglas se habían convertido incluso más importantes que el mismo ser humano. Y Jesucristo sabía que esto tenía que cambiar. Imagínense que las reglas eran más importantes que los mismos seres humanos. ¿A quién debería de estar sirviendo esa regla? ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios? ¿Cuál era la intención? Eso ya se había perdido. Así que eso significa de que todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo iba contra la corriente. Porque Él venía a modificar, a cambiar todo esto. Jesús sería considerado un rebelde, un agitador, un blasfemo incluso. Mientras vamos a ir avanzando en esta serie te vas a dar cuenta todas esas cosas que Jesús dijo y que Jesús hizo, pero que tuvieron el poder de cambiar el mundo así como lo conocemos hasta el día de hoy. Voy a contarte rápidamente uno de estos momentos incómodos donde Jesús no solo lo dijo, sino que también hizo cosas. Mateo 12 del 1 al 14, y lo vamos a leer por secciones, es una historia un poco larga. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. El sábado era el día del reposo. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido el día sábado. El día sábado no era como nuestro sábado, ese era el día de reposo. Incluso en sus tradiciones decían que no podían caminar una cantidad de pasos y no descansar. Ellos tenían literalmente casi que contados los pasos y luego tenían que sentarse a descansar porque era el día de reposo. No podían cansarse. Mucho menos decía que podían ir a arrancar este trigo para poder hacer su comida y comérselo. Estaban trabajando, estaban cansándose, estaban rompiendo la regla. Entonces los fariseos comenzaron a reclamarle a Jesús: ¿cómo es posible que tú estés rompiendo esas reglas? En el 3 dice: él contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios. Él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se le permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. David estaba quebrantando una de esas reglas, una de esas 600 reglas. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Algo más grande que el templo. Jesús dijo ¿qué? Que Él es más grande que el templo. Él se está considerando mayor que David también, o igual que David, que entró al lugar ese santo y se empezó a comer todos esos alimentos consagrados que literalmente no se les estaba permitido. Si ustedes supieran qué significa esto, dice en el 7, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otra frase: sepan que el Hijo del Hombre es mayor, es Señor del sábado, del día del reposo. Él está diciendo es mayor que una de esas leyes, regulaciones que Dios le dio a Moisés, uno de sus mandamientos. Esas cosas en ese tiempo, iglesia, eran consideradas blasfemia. Eran consideradas literalmente ir contra las leyes que Dios mismo había estipulado. En el 9 dice: pasando de ahí, o sea, continuaban el sábado, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Una vez más, Jesucristo continuaba su misión del día sábado, el día del reposo. Vio la oportunidad de ayudar a esta persona, un ser humano en necesidad. Y en ese momento los fariseos buscaban excusa. Acuérdense, los fariseos, cuando ustedes escuchan esa frase, imagínense un abogado del tiempo moderno, alguien que sepa cómo funciona la ley, alguien experto en la ley. Lo que ellos estaban buscando es saber si Jesús dice algo que nos permita incriminarlo, que nos permita ejecutarlo eventualmente y matarlo.
Ellos estaban buscando una excusa. Estaban buscando un motivo como abogados hábiles. Y acuérdense que hay una de esas leyes aquí en Estados Unidos que dice: tú tienes el derecho de permanecer silencio, porque cada cosa que nosotros digamos se puede utilizar contra nosotros. Entonces a Jesús le estaban haciendo una pregunta para que la respuesta los permitiera a ellos poder acusarlo. Y esa pregunta fue simple: ¿está permitido sanar en sábado? Entonces en el 11 Jesús contesta: si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se cae en un hoyo, no la agarra y la saca. Él les responde con otra pregunta, como quien dice: si a ustedes les conviene quebrantar uno de esos mandamientos, ¿no lo hacen? Si a ustedes el día sábado, que es el día de reposo, pasa algo que les va a afectar, ¿no van ustedes mismos, sacerdotes o fariseos, y van a rescatar esa oveja que es parte de tus bienes? Claro que lo haces. En el 12 dice: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer bien en el sábado. Y esto es un concepto muy importante. Para Dios, el ser humano estaba arriba de la ley, pero lo que me refiero es que durante ese tiempo la cultura le había dado vuelta a esta realidad. Para ellos la ley estaba arriba de las necesidades del ser humano. La ley estaba por arriba. Entonces dijo al hombre en el 13, extendiendo la mano, así que la extendió y la mano quedó restablecida, tan sana como la otra. Hizo ese milagro, como dijo la pastora Amparo. Queremos acostumbrarnos a ver esos milagros en el día a día. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Ellos continuaban, dijeron: ¿cómo es posible que Jesucristo le ha arreglado la vida a esta persona en el día de reposo? ¿Cómo es posible que él haya literalmente decidido violar la ley de Dios para curarle la mano a esta persona que tal vez batallaba en su vida? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene sentido. Para ellos la ley era más grande que el ser humano. Y Jesús iba contra la corriente por lo que él había dicho, por lo que estaba haciendo, porque él iba en contra de esas tradiciones, de las tradiciones que se habían elevado incluso a un nivel más alto de lo que Dios mismo había planeado. Saben, algunas tradiciones, y tenía una foto, estaba buscando esta mañana y la encontré, y ya después me arrepentí. Dios me dijo: no la pongas. Pero es una foto, se las voy a explicar. Es yo tocando así con una corbata. Ahora ya no me pongo corbata, pero hay iglesias que acostumbran ponerse corbata. Ahora no voy a criticarlos, pero muchas veces esa corbata la pueden utilizar incluso para manipular a las personas. Si tú no te pones una corbata, no vas a poder tocar, no vas a poder participar, no vas a poder subirte acá, no vas a poder hacer nada de esto. Ahora, yo no tengo nada en contra de que se pongan su corbatita o que se pongan su velo, o que se dejen, incluso no se les permite a veces cortarse su cabello. No tengo nada en contra de eso. Estas iglesias pueden hacer esto. Lo que no es justo es que utilicen todas esas cosas para manipular a las personas. Que les digan: es que si tú no me obedeces, no eres salvo. Si tú no te pones esa corbata, estás siendo desobediente. Si tú no te pones tu velo, eres una persona desobediente. En la iglesia donde nosotros venimos teníamos que rasurarnos. O sea, si no te rasuras, estás siendo desobediente. Y claro, pueden decir ustedes: pastores, que solo es una pequeña regla. Sí, una regla creada por seres humanos. Una regla elevada al nivel de los 10 mandamientos. Una regla que se utilizaba para poder manipular a las personas, para poder controlarlas. Tal vez no tenían liderazgo, pero decían: bueno, si agarro mis reglas de esas cosas que tal vez yo no puedo dirigir aquí, y las pongo y utilizo la palabra de Dios para utilizarlo y manipular, tal vez la gente me va a hacer caso. Eso es algo que tradicionalmente lo experimentamos. Ahora, yo no digo que aquí no también tengamos cosas. También en esta iglesia hay ciertas cosas que a veces las elevamos hasta ese nivel, y queremos que siempre Dios nos mantenga humildes al respecto. Y seguimos aprendiendo. Lo que yo te quiero decir es que todas esas tradiciones no deben de ser usadas para poder manipular a los demás. Y son ese tipo de cosas de las que Jesús vino a dar fin cuando Él vino hace 2000 años a ministrarnos. Esas son las cosas que Él dijo: enough is enough.
ya basta. Y cuando allá en el desierto Dios le dio esos 10 mandamientos a Moisés, eran estas reglas para que ellos pudieran vivir una vida en orden y también pudieran ser bendecidos. Cosas prácticas que luego se convirtieron en 600 mandamientos y empezaron a elevarlas a otro nivel, a un nivel en el que si no cumplías esto había un castigo incluso de muerte. Y esas reformas son necesarias, poder reinterpretar tal vez lo que la ley ya no, tal vez si yo no entiendo qué significa eso, pues voy a agregar una cláusula que diga, esto, ok, ya entiendo lo que Dios requiere de mí y lo voy a hacer. Entonces a veces pensamos que lo que Jesús vino a hacer era a reformar la ley. Pero déjame decirte que Jesús no vino a reformar la ley, Él vino a reemplazarla. Jesucristo vino a reemplazar, y tal vez esto primero los va a poner incómodos, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara porque si Jesús hubiera venido a hacer una reforma, ya no tuviéramos 600, tal vez tuviéramos 6,000 reglas que deberíamos estar siguiendo al pie de la letra, con su castigo a un lado ahí para ser justos. En la palabra de Dios en Mateo 22, 36, 40, maestro, le preguntan otra vez estos abogados, estos expertos en la ley, estos maestros de la ley, estos fariseos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús les responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Estaba resumiendo todos en uno. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primero, el más importante, es nuestra relación con Dios. El segundo es cómo lo aplicamos al prójimo. No dice ama al prójimo así como amas a Dios, dice ama al prójimo como a ti mismo. Ahí hay self-care también. Ahí hay de todo. En esos dos mandamientos literalmente Jesús estaba resumiendo, no estaba agregando, estaba simplificando. Aunque esa simplificación es difícil, pero Él no estaba agregando 601, 602 hasta llegar a 6,000. Él no estaba reformando, estaba reemplazando. Dice la palabra de Dios que era necesario que el pacto antiguo terminara para que este nuevo entrara. Ahora, todas estas cosas que Jesús dijo e hizo, lo metieron en problemas. Ahora entiendes por qué. Porque en ese tiempo era más fácil manipular a las personas para obtener beneficio propio, para tener poder propio. Era muy fácil utilizar todas estas regulaciones, todas estas leyes para poder mantener a las personas sumisas, diciéndoles que si quebrantaban algo iban a ser ejecutados o iban a perder su salvación. Y eso se ha venido repitiendo por décadas y décadas. Incluso hasta el día de hoy nosotros a veces lo hemos experimentado. El corazón de Dios siempre ha sido el mismo. El corazón de Dios es que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de estar en una relación con Él, poder arrepentirnos. Él dice, aquí dice la palabra de Dios claramente que Él no estaba impresionado por todos esos sacrificios. Él lo que quería era misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa lo que Él vino a hacer con nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra de Dios, aun cuando nosotros éramos pecadores, Él proveyó una forma de reconciliación. Todas estas cosas que Jesús dijo e hizo lo metieron en problemas. Y todas esas cosas tienen el poder 2,000 años después de seguir transformando el mundo, cambiando nuestro corazón, la forma en que nosotros aplicamos la palabra de Dios. Porque una cosa es decir, ustedes pueden decir cosas hermosas, pueden decir cosas, pueden hacer promesas grandes, pero Jesús no solo las dijo, sino que las hizo, y eventualmente eso le costó su vida. Pero la historia de Dios es tan hermoso que era necesario, como lo estuvimos hablando en otras series, era necesario que así como él decía que eres como una semilla, que Él fuera plantado, que Él muriera. Era necesario
Ahora yo te voy a decir por qué era necesario. No porque Dios allá en el trono era un Dios sediento de sangre y quería ver a su hijo crucificado, muerto, desangrándose. Disculpen, ahorita estoy diciendo, eso no es PG-13. No es que Dios allá arriba decía, lo único que me va a satisfacer es ver a mi hijo Jesucristo desangrado y muerto en la cruz. Pero si Jesucristo solo hubiera dicho cosas bonitas y no nos hubiera mostrado con ejemplo cómo es amar de una forma incondicional, yo te aseguro que ese evangelio no tuviera el mismo peso que tiene el día de hoy. Porque no solo es necesario decir, sino que también hacer lo que nosotros creemos. Y eso es lo que Jesucristo dijo, y eso es lo que Él hizo, y eso ha cambiado el mundo de una forma increíble. Esta solo es la introducción para esta serie. En estas 3 semanas más que faltan, en estos 3 domingos, vamos a estar escuchando a profundidad cada una de estas cosas que Jesús dijo e hizo, y lo que eso implica en nuestra vida, en tu vida el día de hoy. Pastor Amparo va a traer un mensaje el próximo domingo donde va a profundizar aún más en este tema. Yo sé que va a ser de bendición para tu vida, pero ahora imagínate por un momento que nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios y cada frase que Jesús decía cosas tan grandes como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él decía cosas profundas, iglesia. En ese arte que está acá, lo estábamos diseñando y estábamos escogiendo estas palabras. Si quieren retroceder, chicos, a la otra imagen. Vengan todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, yo los daré ese descanso. Imagínense, Él les decía: mi yugo es ligero. Todas esas cosas, iglesia, tienen un potencial grande para transformar nuestras vidas. Y Jesús nos las vino a decir y Él las vino a cumplir. Él no vino a romper leyes, Él vino a cumplirlas. Y es a través de Él que nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Y aquí no me quiero meter más en temas teológicos, pero los días miércoles tenemos una clase sobre la gracia y vamos a profundizar en esto. Así que ustedes están invitados los días miércoles a venir si quieren aprender un poco más sobre la gracia. Pero ahí donde están, me gustaría orar rápidamente. Yo sé que ahorita les dejé ya algo en su corazón para que vengan estas semanas y aprendamos un poco más sobre esas cosas que nos van a cambiar, que Jesús dijo e hizo. Padre Santo, yo te doy gracias en este día. Yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue obediente, Señor. Él tenía una misión. Él no venía, Señor, a agregar más reglas. Él venía a cumplirlas. Él venía, Señor, a mostrarnos la forma que podemos hacer para tener una relación contigo y con nuestro prójimo. Padre Santo, en este día yo te pido que en el corazón de esta congregación comience a crecer, Señor, una necesidad de conocer a tu Hijo Jesucristo como una forma que tal vez nunca lo hemos experimentado. Que tengamos esa hambre y esa necesidad de conocerle aún más. Ahora que hemos entendido, Señor, que esas cosas iban contra la corriente, Señor. Ahora que hemos entendido de ese amor incondicional, queremos comenzar a imitarlo a Él. Queremos parecernos más a Jesucristo. Padre Santo, yo te pido que nos hables durante estas 4 semanas, esta serie que vamos a estar estudiando el día de hoy y por los otros esas semanas que vienen antes del domingo de resurrección. Háblanos en nuestro corazón, Señor. Que podamos entender, Señor, que podamos incluso comenzar a cuestionar de todas esas tradiciones que nosotros ya se han sido elevadas a un nivel de regla de Dios, Señor, que tal vez nosotros no las inventamos, algún pastor se las inventó por ahí. Podamos comenzar a cuestionar todas esas cosas y alinearlas a tu corazón, Señor, porque por eso tú viniste, por eso tú fuiste a la cruz, porque querías reemplazar lo que ya no estaba funcionando y mostrarnos el verdadero amor incondicional. Y por eso estamos eternamente agradecidos, por eso te servimos, por eso te amamos, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy.